Gracias, Raquel, por esta invitación, por esta oportunidad de estar aquí con vosotros, con ustedes, reflexionando sobre nuestro futuro común, el futuro de todos y de cada uno. Cuando Raquel me propuso intervenir en esta ocasión, y Raquel es una persona previsora, lo hizo con casi un año de antelación, para asegurarse de que ese día no tenía otra cosa escrita en la agenda, y efectivamente lo único que tenía escrito en la agenda era que tenía que estar en Barcelona aquí con ustedes, pues me dice, mira, tienes que hablar de lo manifiesto, ¿no? Hablar de lo manifiesto. Y entonces se me ocurrió el título Certezas manifiestas y dudas emergentes, y dije, bueno, esto queda un poquito extraño, ¿no? Habrá que ponerle un subtítulo, y el subtítulo podría ser Estrategias para afrontar la crisis de civilización. Me pareció bien, y bueno, pues ese es el tema de hoy, ¿no? La primera pregunta que me surgió es ¿qué entendemos por lo manifiesto? Es decir, ¿cuál es la anatomía de la manifestación? Si es que se puede hablar de anatomía, incluso cuál es la fisiología. Acaban de estar aquí dos eminentes médicos. Muchas gracias. ¿Cuál es la fisiología de la manifestación? ¿En qué consiste la crisis de civilización? ¿Cuáles son esas dudas emergentes? ¿Cuáles son esas certezas manifiestas? ¿Y cuál podría ser la estrategia para afrontar la crisis de civilización? La verdad es que después de haber escuchado a Peter, pues yo casi soy redundante aquí, redundant Peter, porque ya Peter lo ha dicho casi todo. Peter y por supuesto todos los demás que intervinieron esta mañana con mucho acierto y con mucha, en fin, muy certeros en sus reflexiones y además muy complementarios. Es que la coordinadora dice que nos conoce y realmente parece que es verdad que nos conoce, ¿no? Bueno, pues ¿qué entendemos por lo manifiesto? En primer lugar, cuando me puse a reflexionar, porque estas son ideas que se me ocurrieron a mí, o sea, no tienen más valor que eso, ¿no? Me di cuenta que existen dos grandes acepciones de lo manifiesto. Está lo manifiesto declarativo y lo manifiesto como materialización de algo. En lo manifiesto declarativo, pues es un tema importantísimo en la ontología del lenguaje. Aquí, si alguien está interesado en este tema, hay un libro precioso de Rafael Echevarría, publicado en Chile, la edición española, en San Francisco, que se llama así, Ontología del lenguaje, creo que es editorial Pirámide de Santiago de Chile, que es estupendo. Son estos libros que marcan una época, antes de la lectura del libro, después de la lectura del libro, ¿no? Cuando la persona a la que le damos nuestra autoridad dice, yo os declaro marido y mujer, la física del noviazgo se torna en la química del matrimonial. Nada que ver. Es decir, que las palabras declaradas tienen fuerza. Pero más fuerza tiene todavía la otra acepción de manifestación, que es la materialización, la realización, el paso al acto. Y hay una conexión entre ambas, evidente. Casi siempre la primera, la materialización como declaración, precede a la materialización como paso al acto, como realización. Es un poco la palabra comprometida, la antesala del acto, ¿verdad? Cuando hay intención, Víctor lo ponía muy bien, la intención, cuando hay intención, cuando hay compromiso, cuando hay decisión, decide de mantener unas posibilidades para que otras surjan, entonces esa palabra compromiso, esa materialización declarativa es la antesala de la materialización que comporta una realización, que comporta un cambio, una transformación. En segundo lugar, del mismo modo que existe una diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, también detecto una diferencia entre lo manifiesto y lo manifestado. De hecho, lo manifestado precisa de un agente que lo manifiesta, que es el manifestante, la manifestante. Alguien que camina, que se exhibe con una pancarta, que vocifera discrepancias, que pueden ser legítimas, y en definitiva alguien que presta su voz a la expresión de una idea, de una creencia o, como decía, de una discrepancia. Lo manifestado precisa de un manifestante. Y lo manifiesto precisa de un manifestador. Es decir, precisa de alguien que sea capaz de realizar, de poner en acto, de poner en obra, de concretar, de trasladar la idea al mundo fenoménico, al mundo en el que nos movemos nosotros. Y ese manifestador puede ser individual o colectivo. Es alguien que es capaz de transformar un sueño, una idea, una meta, un anhelo, un objetivo en algo concreto. Y esa persona o ese colectivo no puede ser otro que el líder. Es decir, que el líder, y sobre todo ese líder creativo, es el manifestador por excelencia, o la manifestadora por excelencia. Hay un autor, Warren Bennis, que dice que toda merma en la calidad de nuestro liderazgo
y enlazo con las reflexiones de Peter de esta mañana, al final de la mañana, toda merma en la calidad de nuestro liderazgo trae aparejado un aumento proporcional en el número y en la gravedad de los problemas que nos veremos obligados a enfrentar. Es decir, dicho en la jerga que estoy utilizando aquí esta tarde entre ustedes, la ausencia de buenos manifestadores, de buenas manifestadoras, de la voluntad y de decisión de personas y de grupos por transformar, por materializar ideas, trae aparejados problemas muy graves. Problemas graves y cada vez más difíciles de resolver para la sociedad o para la organización que está carente de esos manifestadores, carente de esos líderes. Precisamente por eso, porque esa merma en la calidad de nuestro liderazgo incide en nuestra calidad de vida, en definitiva, ¿no? Hay una crisis de liderazgo cuando hay una crisis de manifestación y cuando hay una crisis de personas capaces de materializar sus sueños. Al mismo tiempo, esas personas, se dijo también aquí esta mañana, David creo que lo decía, esas personas son ejemplo para otras, es decir, generan campos magnéticos, campos energéticos, campos de transformación, son ejemplos para los demás. El manifestador, la manifestadora, lo sepa o no, en el ejercicio de esa manifestación, en el ejercicio de esa realización de la idea, está ejerciendo un rol de liderazgo. Yo me atrevería incluso a decir, está ejerciendo un rol de liderazgo creativo. Pensemos, por ejemplo, en el presidente Kennedy. Cuando Kennedy dice, pondremos un hombre en la luna al final de la década de los 60, lo que está haciendo es focalizando las energías de muchos investigadores, los mineros del continente americano, para crear un cohete que pueda propulsar a seres humanos a nuestro satélite, ¿no? La declaración de Kennedy, la palabra, conduce a la transformación, al acto. Ambas acepciones se aunan y son dos, como decía antes, dos acepciones distintas del manifestar, se aunan y conducen al acto creativo. Probablemente los que somos un poquito más mayores de este colectivo que está aquí sentado hoy, recordemos aquella canción, aquellos versos de una canción de John Denver, de canción John Denver, Never, never, never give up on your dream. O sea, nunca, 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 jamás abandones tus sueños, nunca renuncies a tus sueños. ¿Qué seríamos los humanos sin nuestros sueños, sin nuestros anhelos? Ahora bien, los sueños no son más que deseos, incluso piadosos deseos, hasta que se manifiestan en espléndidas realidades. Y aquí surge una pregunta crítica. ¿Cómo podemos hacer para manifestar los sueños? ¿Cómo podemos hacer para manifestar nuestros deseos, nuestros anhelos profundos? No sé, cuando pensaba en esto me venían a la mente distintos cantantes. Un belga, Jacques Brel, que decía: celui qui rêve gagne toujours, celui qui ne rêve pas perd toujours. El que sueña gana siempre, el que no sueña pierde siempre. O sea que hay que soñar si queremos ganar, si queremos manifestar nuestros sueños. El logro, la realización concreta de un deseo, ha de ser soñado antes de que podamos verlo manifestado. Estamos aquí entrando en el corazón del proceso creativo. ¿Cómo creamos los humanos? Los humanos creamos yendo de lo más sutil a lo más denso. El sueño, la idea, la creencia es lo más sutil. La realización concreta en el plano fenoménico de esa idea es lo más denso. Es un mundo mágico, un mundo apasionante, y la Biblia nos dice lo que es crear. Dice: crear es sacar algo de la nada. Probablemente yo no soy quien para decir si eso es el método, proceso de creación divina, pero para los humanos crear es hacer visible lo invisible. Y lo invisible no es la nada, lo invisible es ese sueño, ese anhelo, ese deseo. Es invisible para los demás, pero muy real para quien lo tiene, ¿verdad? Por lo tanto, es el proceso de manifestación de ese sueño, el proceso de manifestación de ese anhelo. Eso es crear. ¿Y cuáles son los requisitos para crear? Además de soñar, por supuesto. Pues primero, el creer. El creer en mi condición de ser creativo, mi predicamento de ser creativo. Si creo, suelo decir, si creo de creer, creo de crear y crezco de crecer. Es decir, las tres Cs. O dicho de otra manera, mis creencias, mis ideas determinan decisiones, las decisiones que adopto, las decisiones, las acciones que emprendo y las acciones, los resultados que cosecho. De manera que si no me gusta mi vida, lo más práctico es reflexionar, reevaluar mis creencias, probablemente, o mis ideas de partida, mis proyectos, eso que es menos visible, más espiritual, menos tangible.
Pues bien, tal vez el sentido último de nuestra existencia aquí sea el aportar nuestro granito de arena al largo proceso de evolución humana. ¿En forma de qué? En forma de un proyecto. Y ese proyecto es un proyecto único. Como únicos somos cada uno y cada uno de nosotros. Descubrir nuestra unicidad, el chip que nos hace únicos, y convertir esa unicidad en un proyecto, transformarlo en un proyecto y realizarlo, materializarlo, manifestarlo en el único plano en el que podemos aprovecharnos todos, que es el plano de lo tangible, el plano de lo femenino. Para ello necesitamos, además de creer, por tanto soñar, creer, necesitamos energía creativa. Somos energía, pero a menos que nos focalicemos en conectar con ese fondo de energía que somos, probablemente no lo sepamos y a veces llegamos a la cama exhaustos pensando que no tenemos nada de energía. La cuestión de energía no declina con el verbo tener, sino que declina con el verbo ser. Ser barra devenir. Somos energía creativa y claro, por otro lado, esta mañana me mencionaba a Antonio Blay, David, lo que hablaba de Blay. Blay decía, los humanos somos en cantidad y calidad el resultado de lo que ejercitamos y del modo como lo ejercitamos. Tenemos la resultante exacta. Esto se ve en el gimnasio, que vamos al gimnasio y desarrolla músculo. Pero en el ámbito cognitivo, en el ámbito emocional, en el ámbito del desarrollo personal, es exactamente lo mismo. Si nos trabajamos la energía, Peter hablaba de tai chi, yoga, etc. Da igual la práctica, he hecho 20 años de Aikido, he practicado Aikido 20 años. Bueno, da igual lo que hagamos. Lo importante es si trabajamos la energía, entonces nos daremos cuenta de que una parte sustantiva de nuestro ser devenir es energía. Pues bien, si esa energía creativa la focalizamos, la ponemos a disposición del proyecto, estaremos cumpliendo un requisito importante para crear. La segunda, o la tercera, soñar, creer y energía creativa focalizada. ¿Cómo? A través de la imaginación disciplinada. Muy importante. La imaginación es más importante que el conocimiento, decía Einstein. Imaginar es pensar en imágenes, es vernos ya con el proyecto terminado. Anticiparnos en los ojos del corazón, como decía Saint-Exupéry, son los auténticos, visualizarnos con el proyecto ya realizado. Y prestarle nuestra energía psíquica, hacerlo muy, muy vivo, visualmente vivo, auditivamente vivo, táctilmente vivo, es decir, prestarle todos nuestros sentidos. Hacerlo muy concreto y muy real en nuestra imaginación. Y por último, con atención e intención sostenidas en el tiempo. Por un lado estamos atentos al objetivo, pero por otro lado estamos atentos al aquí y a la ahora. Porque las cosas ocurren en el aquí y en el ahora. Y si tiene que venir, si el destino de ese proyecto es realizarse desde estos presupuestos, lo más probable es que se materialice. El proceso creativo, desde hace un momento, todo va de lo más sutil a lo más denso. No perdamos nunca de vista esto. Es decir, somos, dicen los físicos, onda y partícula. Y tenemos que cobrar conciencia práctica de lo que significa ser onda y partícula. De lo que significa la onda. La onda es el elemento generativo, el causal, el dinamógeno. Y la partícula es el efecto. Y yo cuando pienso en esto, me acuerdo de algo que es lírica y realmente cierto. Es que cada uno de los que estamos aquí sentados, cada uno de los que estamos aquí en esta sala, sentados todos, menos alguien que está ahí de pie, también la persona que está de pie, somos el resultado del chispazo amoroso, si ustedes prefieren, de pasión, que un día, en algunos casos más lejano que otros, se produjo en las pupilas de nuestros padres. Y luego, pero solo luego, 9 meses después, vino la partícula que está aquí, en este momento sentado, hablándoles a ustedes. Y esa es la buena onda, quiero pensar la buena onda. La partícula llegó más tarde, pero llegó más tarde porque antes hubo la onda, antes hubo la energía creativa. Resumiendo esta primera parte, diría que materializar nuestra función más profunda significa dar a luz, significa engendrar, actualizar, en definitiva, crear. El proceso de materialización es en esencia un proceso de creación, es un proceso creativo tendente a hacer visible lo invisible. Y tal vez lo latente configure la sustancia de lo emergente, aquello que es potencialmente fructífero, pero que de momento es un proceso infiel. Y entramos aquí en el segundo punto de mi intervención, el último será el dedicado al liderazgo creativo, al liderazgo emergente, que es la crisis de civilización.
El vocablo crisis, como ustedes saben, viene del griego krinein, que significa puesta en cuestión, replanteamiento. Pero ¿replanteamiento de qué? ¿Qué es lo que tenemos que poner en cuestión? Pues para empezar, nuestras acariciadas certezas. Por ejemplo, la fe en un progreso lineal y constante que hemos heredado del siglo XVIII y que, bueno, cada vez ya somos más los que estamos poniéndolo en crisis. La última, la crisis financiera que conocemos, ¿no? El hombre muere y no es feliz, escribió Albert Camus, escritor existencialista francés en la mitad del siglo pasado. Y un autor muy querido de esta asociación ha escrito lo siguiente: dice, hemos entrado en la era de la depresión, estoy hablando de Salvador Paniker, para quien cada vez leo somos menos ingenuos y no podemos encontrar un sentimiento de seguridad en ningún metasistema racional. Y continúa, la depresión inherente a nuestra cultura deriva de nuestra pérdida de conexión con el origen, de nuestra pérdida de conexión con la realidad. Estamos mediados por los modelos, nos hemos convertido en un ser simbólico y creemos, como decíamos esta mañana, que el mapa es el territorio, a pesar de que Korsivsky nos explicó que eso no era así. En fin, ello implica un agotamiento del yacimiento de energía. No conectamos con esta energía. Pero decía hace un momento, la energía creativa es un requisito fundamental para crear. Si no conectamos nuestra energía creativa, lo más probable es que nos limitemos a repetir lo que otros han dicho y hecho. Y no hemos venido a este mundo a repetir lo que otros han dicho y hecho. Hemos venido a avanzar, a hacer avanzar. Digo yo, no sé a qué hemos venido, pero si lo supiera, no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Pero me gustaría pensar, no lo sé, pero me gustaría pensar, es un wishful thinking, me gustaría pensar que hemos venido para avanzar el proceso, avanzar conscientemente el largo proceso de evolución humana. Desde la molécula de hidrógeno, nos decía Peter esta mañana, hasta el ser humano que somos, ¿no? Que somos en una fase crepuscular de nuestro desarrollo. Y no somos como el perro que ha tocado techo en su desarrollo. Podemos avanzar mucho más en conciencia, ¿verdad? Mucho más de lo que, del plano en el que estamos. Por lo tanto, dice, implica el agotamiento, dice Paniker, de los yacimientos de energía no centrada en Occidente. No es casual que el dinamismo venga de Asia, venga de Oriente. No es casual que el dinamismo, las naciones más dinámicas, las sociedades más dinámicas, no sean las occidentales, no sea Europa, y ni siquiera Estados Unidos, que lo fue durante mucho tiempo, ¿no? El agotamiento de los empujes motivadores que han alimentado a la cultura occidental a lo largo de los últimos 300 años está en declive. Y él dice que eso se manifiesta, por ejemplo, en la designificación de las religiones. Albert Einstein lo formulaba de otra manera. Él decía, y Peter también lo decía, daba la versión original, yo voy a dar la versión traducida, dice, para que la humanidad sobreviva necesitamos un nuevo modo de pensar, un nuevo modo diferente de pensar. Porque el tipo de pensamiento que nos ha traído la crisis de civilización, digo yo, en la que estamos, no nos sacará de ella. Necesitamos pensar de otra manera, no lógico-racional solo. Necesitamos la intuición, necesitamos el pensamiento creativo, necesitamos el pensamiento anticipativo, necesitamos la perspectiva, necesitamos una serie de herramientas de comprensión de lo real que no pasan solamente por el pensamiento racional. Él escribió esto justo cuando se arrojan las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki y comienza la era nuclear. La noción de crisis pone al desnudo el hecho de que todo orden racional tiene que convivir con su correspondiente desorden irracional. Es decir, tenemos que entrar por la vía de la paradoja, se dijo también esta mañana, si queremos entender la realidad. Y que toda certidumbre genera su correspondiente incertidumbre. Es decir, a través de la ambivalencia llegamos al corolario de que todo tiene un coste y que nada es blanco o negro, que nada es solo luz o solo sombra, porque hay luces y sombras, podemos vernos ustedes y yo, porque hay contrastes, ¿verdad? Esto que se dice otras veces, cada vez estamos más informados vía televisión, radio, internet, teléfono móvil, etc., pero menos comunicados realmente. Vamos en el metro con los cacharros puestos, ¿verdad? Somos el cyborg, nos decían esta mañana, ¿no? Me ha encantado, el cyborg. Somos el cyborg, y claro, el cyborg no es un ser humano, no es una persona que tiene dimensión social y dimensión biológica. El cyborg es un ente nuevo, distinto, que interrelaciona con el entorno a través de la tijera, nos decían, ¿no? Bueno, es otra concepción, realmente, ¿qué vamos a hacer? Pero no es la persona en la que yo estoy pensando en este momento y ustedes seguramente que también. Necesitamos un nuevo tipo de pensamiento que sepa hacer justicia a las nuevas complejidades.
y que nos permita ser más libres o libres más allá de la complejidad, en esa simplicidad inteligente o sabia que ha atravesado la complejidad, ¿no? Nos decía Peter antes. La verdad es que Peter y yo no nos conocíamos hasta hoy, pero parece que hemos estado escribiendo en nuestras respectivas comunicaciones en paralelo, solo que sus fotos son mucho mejores que las mías. Ya se lo advierto, o sea que si alguien está aquí por la visión, puede irse a tomar un café, porque las visiones de Peter, me refiero a los fotogramas de Peter, eran realmente insuperables, ¿no? Luego te lo traduzco, no te preocupes. Ser libres más allá de la complejidad, o simples, en esa simplicidad sabia, y felices en la medida en que se pueda ser felices más allá de lo simbólico, porque luego en lo simbólico se puede ser cualquier cosa menos feliz. Es decir, ser capaces de compaginar la cordura y locura, libertad y riesgo, para crearnos y recrearnos y anticiparnos, y convertir, esto es muy importante, tensiones destructivas en polaridades creativas. Yo creo que ese es probablemente el objetivo de los consultores en las organizaciones, pero no solamente en las organizaciones, los consultores sociales, las personas que se dedican a trabajar con conflictos, cómo traducir tensiones destructivas que pueden acabar en guerras civiles, en polaridades creativas. Ese creo que es el sentido de la integración, ¿no? Una integración que sea respetuosa de las partes, una integración dialógica de todas las partes. Cómo conciliar la unidad y la diversidad, cómo reconciliar, digo yo, en una publicación de hace ya años, cómo reconciliar el monismo esencial que subyace a toda realidad con el pluralismo, con la diversidad inagotable de lo fenoménico, en definitiva, de lo manifestado. Pero, ¿y qué decir de lo manifestable? ¿Qué decir de lo emergente? ¿Y de qué emergencia estamos hablando? ¿Qué es aquello que pugna por surgir? ¿Y cómo podemos ayudar como parteras a ese nacimiento? Hay quien nos dice, hay tecnólogos que nos dicen que lo que está a punto de surgir es una cosa extraordinaria y es el producto de la conjunción de varias disciplinas desarrolladas. Las biotecnologías, las de información, tecnologías, las nanos, hablaba esta mañana aquí, las tecnologías del minuto, las cognotecnologías, las tecnologías del conocimiento, o las neurotecnologías, y todo eso, ese totum revolutum de tecnologías que en principio no tienen nada que ver, una vez integradas pueden dar lugar a un salto, también se hablaba aquí de un salto cualitativo de consciencia. Un salto de cualitativo de consciencia que nos puede catapultar a una dimensión óntica, una dimensión de ser, de venir impresionante, de mayor poder sobre nosotros para construirnos, deconstruirnos, reconstruirnos y también para operar sobre nuestro entorno y transformarlo, cambiarlo. Es decir, de ser, de venir, donde el ser tendría que ver con el liderazgo y el devenir tendría que ver con el despliegue de nuestra capacidad creativa, de nuestro potencial creativo, de nuestros talentos. Resuenan todavía las palabras de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la cambio a ella, si no la salvo, decía él, a ella, no me salvo yo. Que ya no vale solo el modelo del viejo paradigma científico, dualista, sujeto frente a objeto. ¿Dónde están las diferencias muy claras? El sujeto es la persona, hombre y mujer, de bata blanca, que está de este lado del microscopio, y el objeto es algo que generalmente inerte, que está sobre el platillo al otro lado del microscopio. Sujeto frente a objeto. Viene Heisenberg, Werner Heisenberg, el padre del principio de incertidumbre, uno de los grandes físicos del siglo XX, y nos dice que con el microscopio electrónico más avanzado podemos descubrir el sentido de marcha de un electrón o la velocidad. También se hablaba de esto esta mañana. Pero no las dos cosas a la vez. ¿Qué ocurre? Que es el investigador el que elige, y al elegir está sesgando el resultado de la investigación. Entonces ya no es sujeto frente a objeto, es sujeto, objeto, protocolo de experiencia y resultados configuran un todo sistémico. Ahí tenemos el principio de interrelación, ahí tenemos el sistemismo, ahí tenemos el holismo, ahí tenemos la necesidad de desarrollar un pensamiento dialógico que vea las luces, pero que vea también las sombras, que piense en términos de una bombilla que luce cuando el polo positivo y el negativo están juntos. Por lo tanto, no es hombres o mujeres, no es libertad o justicia, es hombres y mujeres, es libertad y justicia, no es centro o periferias, es centro y periferias. Es, si te gustan las flores, que te guste también el estiércol, o hay que ir, más filosóficamente dicho, hay que ir al cielo a por la forma y al infierno a por la energía, que decía Francis Bacon. Es decir, estamos ante el paradigma de la interdependencia compleja y que nos lleva pues, a cambiar nuestro modo de ver el mundo y también nuestro modo de organizarnos. Por ejemplo, cada vez más en equipos sinérgicos y creativos y colaboradores. La realidad es excesivamente diversa, excesivamente compleja, intervienen muchas variables,
como para ser comprendida y mucho menos aún para ser transformada por una sola persona. Necesitamos de esos equipos sinérgicos, necesitamos redes, generar redes, el networking, redes motivadas y de personas que estemos en la misma longitud de onda. No para dominar el mundo, no, sino para entre todos hacer un poco de luz en este túnel. El segundo rasgo, por ejemplo, el primer rasgo del viejo y nuevo paradigma es que el dualismo sujeto-objeto da lugar al sistemismo, sujeto-objeto, protocolo, experiencias y resultado interconectados. El segundo rasgo del viejo paradigma científico nos habla de la productividad. Es la famosa cadena de montaje, de la era industrial, es el Forte, todo eso que ustedes saben. No basta. Necesitamos también la creatividad. Las personas exigimos lo cuantitativo, no solamente lo cuantitativo. Una vez más, el dialogismo, producción sí, pero creatividad también. El tercer rasgo es que antes pensábamos que las decisiones en el presente se tomaban por la tradición, por el empuje del pasado. Hoy sabemos que no es así, y que es el tirón del futuro, es lo que queremos hacer mañana, la razón por la que tomamos decisiones del presente. ¿Por qué estamos ustedes y yo aquí? Porque en el mañana queremos ser más conscientes o conocer gente que está en nuestra longitud de onda para poder intercambiar opiniones con ella y entender nuestras opiniones al tiempo que se las explicamos, o por la razón que sea, pero es por una razón que probablemente esté en nuestro imaginario del futuro, en un futuro prospectado como mejor que el pasado. Es el tirón del futuro, en definitiva, el que explica nuestras decisiones en el presente cada vez más y mucho más que el empuje del pasado. Cada realidad ignorada prepara su propia venganza, decía también Ortega. ¿Cuáles son esas realidades que en este tiempo y hora no podemos permitirnos el lujo de ignorar? Y una de ellas es la inacción, una de ellas es la parálisis. Hay un ciclo del fracaso. En fin, tengo todo esto en algún sitio, pero siempre me desplazo con una persona que me ayuda, que sabe dónde encontrar todo esto que digo, y disculpen, pero he venido solo, y entonces yo soy un manazas con esta cosa. Entonces luego parecerá que sé y todo, porque voy a manejar esto y, a ver, para adelante y para atrás. Parece que sé y todo, pero en fin, no se fíen, es una ilusión óptica. Entonces, ¿cuáles son esas realidades que nos podemos permitir el lujo de ignorar? Por ejemplo, que con la inacción vamos de cabeza al fracaso. No se distraigan ahora. Con esto que todavía no toca, esto tampoco toca, no se me distraigan, que es importante lo que estoy diciendo. Ven, esto de las... Cuando vemos una imagen, la imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué va? No es cierto, no es cierto. No es cierto. Créanme, nos han engañado también con esto. También nos han engañado. No, la palabra es muy importante porque transforma la realidad. Fíjense, si estaban ustedes ya, en fin, habían hecho la digestión, estaban en el punto de glucemia, o como se diga eso, adecuado, seguro que se han enterado de que la palabra transforma la realidad. Por lo tanto, fíjense si es importante la palabra, no solamente la imagen. No nos confundamos con eso, que no nos confundan. La palabra es muy importante. Bueno, pues, fíjense, ciclo del fracaso empieza con la inacción, con la pasividad, con el menefreguismo, con el, bueno, eso no va conmigo, o yo no tengo nada que hacer ahí, eso me desborda, es demasiado complejo, yo soy un pobre ciudadano, que en fin, que no soy nadie realmente, las grandes decisiones se toman en Washington, en Wall Street, vaya usted saben en dónde, ni los de Wall Street saben en dónde, imagínense cómo lo voy a saber yo. En fin, la inacción nos lleva al aburrimiento, el aburrimiento a la baja autoestima, a la falta de logro, la falta de logro a la baja autoestima y, en definitiva, a la depresión. Que a su vez, ¿qué es lo que produce? Más inactividad, más pasividad y más aburrimiento y más falta de logro y más baja autoestima y más depresión. ¿Dónde cortamos eso? Pues vamos a un psiquiatra rápidamente. Bueno, aquí ha habido 2 eminentes psiquiatras, pero yo me he perdido una parte y no sé realmente lo que han dicho. Tendría que preguntarle al profesor Poveda, ¿no? Pero seguramente que los fármacos no es la única solución, porque estos son unos psiquiatras especiales, ¿no? Integrados, no como que dan una pastilla y ya te apaña esto, ¿no? Entonces, la inacción es la base del fracaso. Y por supuesto la acción es lo contrario, pero es una acción que tiene que venir siempre ideologismo, precedida de una reflexión, precedida de un planteamiento en profundidad, de un planeamiento, de una planificación. Un profesor mío, Alexandre Marc, francófono, decía que el futuro no es l'avenir, lo que va a venir, sino la hacer venir, lo que tenemos que hacer venir entre todos, es decir, lo que tenemos que construir entre todos. Una sociedad entra en crisis, decía un amigo suyo, Denis Guzmán, cuando la gente se pregunta qué va a pasar en vez de qué puedo hacer yo. O sea, que cuando
Nosotros nos desvinculamos de los procesos sociales y descubrimos el bulto y las responsabilidades de los otros. Ahí empiezan los problemas. Los problemas empiezan cuando no nos damos cuenta que, como decía Rotzak, en el planeta Tierra no hay tripulación y pasajeros, sino que todos somos tripulación y por lo tanto todos somos responsables de hacia dónde va esta nave espacial Tierra, ¿no? En fin, muy difícil de pilotar porque no sabemos ni dónde están ni siquiera las palancas de pilotaje, ¿no? Pero en fin, la metáfora nos llevaría, no sé si lejos o cerca, pero nos llevaría en todo caso a saber dónde, pero no a donde yo quiero llegar con toda seguridad. Total, que este es un tiempo, en fin, que hay que construir entre todos, esa es la idea, ¿no? Que este es un tiempo de ambigüedad y de incertidumbre, pero también una gran oportunidad. En palabras de Daniel Boorstin, que es un historiador y premio Pulitzer americano, dice: "Ours is a time for leadership". La nuestra, esta es la hora del liderazgo. Yo añadiría, es la hora de potenciar nuestros talentos creativos, porque necesitamos de toda la energía para hacer frente a los retos que nos vienen ahí, que no sabemos cuáles son. Por lo tanto, es la hora del liderazgo creativo, no solamente del liderazgo. Estamos a punto de caramelo, creo yo, para comprender y apostar, porque estamos en crisis, porque no, los viejos modelos no nos sirven, los viejos asideros no nos sirven. Entonces estamos más porosos, más abiertos, creo yo, a otros modos de ver las cosas. Por lo tanto, estamos a punto de caramelo, a ver cómo le traduzco yo esto luego a Peter, para invertir en nosotros, para invertir en lo mejor de nosotros. ¿Qué es eso? En nuestra capacidad de transformar nuestros sueños, en nuestra capacidad de transformar nuestros proyectos, en el diálogo creativo. El líder, se dice, es la persona que capta el zeitgeist, que capta el espíritu del tiempo, el momento, lo que interesa hacer ahora, lo que importa hacer ahora. Y nunca como hoy fue tan grande el potencial destructivo, el potencial autodestructivo de la humanidad. Y por ello es imperativo impulsar todo lo contrario, el potencial creativo de personas, de equipos y de organizaciones, ayudándoles a que resuelvan sus problemas creativamente, es decir, que desarrollen destrezas para enfrentar los problemas de modo creativo, destrezas que se van a revelar muy útiles para abordar cualesquiera que sean los retos que mañana nos depare, que no sabemos cuáles son, como decía. Y todo ello dentro de una dinámica dialógica. Aprender a resolver problemas, sí, creativamente, y aprender a generar proyectos también, ¿verdad? Proyectos personales, organizacionales o de incidencia social. Voy a ver si sintetizo una cosa muy compleja en 3 puntos muy sencillos. Es decir, muy bien, ¿a qué tenemos que prestar atención? Porque estamos bombardeados de información, de demandas, de solicitaciones, ustedes y yo, todo el día. Salimos a la calle, no hay más que publicidad, vemos la televisión, etc. ¿A qué tenemos, que no nos despistemos, a qué tenemos que prestar atención? Esto es un diálogo que yo tengo conmigo, ¿eh? César, no te despistes, ¿no? ¿A qué tienes que prestar atención? Yo diría que si queremos afrontar la crisis de civilización, no digo con posibilidades de éxito, porque yo no sé, pero con cierta responsabilidad, que es capacidad para responder, ¿a qué tenemos que prestar atención? Yo diría que tenemos que prestar atención a 3 grandes cuestiones. No crean, me ha costado mucho tiempo pensar esto. Esto no lo he pensado en el tren ayer, ni por la tarde en el hotel. Esto llevo años pensando, ¿no? ¿A qué tenemos que prestar atención? Primero, yo diría aportar nuestro granito de arena a ese largo proceso de evolución humana, es decir, a plasmar el sueño en un proyecto. Esto lo dije ya antes, en el plano fenoménico. Porque en esto consiste, decíamos, el diálogo creativo, en la materialización cooperativa de una visión. Si queremos avanzar colectivamente, tenemos que convertirnos en arquitectos sociales, en arquitectos institucionales. Y esto no es una cosa abstracta. El otro día me decía un militar español que estaba en Kosovo, creo, decía, es que allí nos piden que seamos arquitectos institucionales, que seamos constitucionalistas, que organicemos una, no sé si en Kosovo o en Líbano, porque había varios y cada uno estaba en un sitio. Tenemos que organizarles, pero yo soy militar, yo no sé hacer guerras, como mucho, o repartir caramelos, que es lo que me ponen ahí, pero realmente yo no sé generar una constitución, pero yo soy politólogo y tampoco, pero los politólogos tampoco sabemos hacer eso, porque no nos han enseñado a ser creativos, nos han enseñado a estudiar ideologías, partidos, o sea, lo que ya está, el conocimiento, lo que se refiere al pasado. Por eso, bueno, si no es por eso, podría ser por eso. Einstein decía aquello de la imaginación es más importante que el conocimiento. ¡Claro! Porque con la imaginación podemos transformar el entorno, podemos crear con el conocimiento, lo que podemos es presumir de nuestra erudición, que no sirve para nada, para engordar el ego nada más. Entonces, claro, pero si ellos no les han preparado para eso, es que a nadie le han preparado para eso.
porque no sabemos cómo ser arquitectos institucionales, cómo inventar instituciones. ¿Qué instituciones vamos a inventar ahora para resolver este lío del financiero a nivel mundial? ¿Vamos a ser capaces los europeos de liderar como dice Sarkozy o Gordon Brown? Me parece que Gordon Brown y Sarkozy están a ver quién es más líder ahora, ¿no? ¿Quién lidera el asunto este del fiasco tremendo financiero? A mí me da igual quién lo haga, porque lo importante es que lo haga el mundo, ¿no? Que inventemos un modo de funcionar que ponga el acento más en los emprendedores, en eso estoy de acuerdo con Sarkozy, y menos en los especuladores, ¿verdad? Y me voy todo el rato del tema, pero no me voy. Por tanto, aportar, es decir, traducir sueños en proyectos, primera cosa. Apostar por la condición de onda que somos, por esa cualidad de generadores que somos. En segundo lugar, o en primer lugar todavía, no, en segundo lugar, primer lugar, está bien en primer lugar todavía. Hemos de comprender y de actuar de acuerdo con la primera ley de la creatividad. Estas son palabras mayores, ¿eh? La primera ley de la creatividad, que viene a decir que todo va de lo más sutil a lo más denso. Ya eso lo he dicho antes, pero no importa recordarlo. De creer, crear, crecer, creencias, decisiones, afines, resultados. Segunda gran cuestión a la que atender si queremos ser responsables ante esta crisis de situación y desarrollar a partir de estos principios estrategias adecuadas y espero que también exitosas. Esto se lo debo a Wim Wenger, pero todos los psicólogos saben de esto, ¿no? Es la primera ley de la psicología o la ley del refuerzo. También se dijo esta mañana aquí, la verdad es que no sé qué hago aquí, estoy haciendo una especie de resumen. Es que se han dicho cosas muy importantes, ese es el asunto. Que se han dicho cosas muy importantes y que las hemos pensado prácticamente todos, pero tenemos que convertir esas ideas en algo que sea operativo. Ese es el asunto. ¿Cómo convertimos esas ideas en algo que sea operativo realmente? Aquello en lo que me focalizo, mi atención, lo refuerzo, produzco más de ello. Antonio Blay decía, los humanos somos eso, en cantidad de calidad, de lo que ejercitamos y del modo como lo ejercitamos. Por lo tanto, y decía también, añadía, lo que no aprendemos por discernimiento, debemos aprenderlo por sufrimiento, ¿no? Quien no usa la testa usa le gambe, dicen los italianos. O sea, si uno no tiene cabeza, tiene que tener piernas, ¿no? La tercera gran cuestión en la que focalizar es en las implicaciones prácticas del teorema de Gödel. ¿Cuántos han oído hablar del teorema de Gödel? Si sientan a levantar la mano. Teorema de Gödel. Una persona, dos, tres personas, cuatro, cinco personas. Cuatro personas. Cinco. Cuatro y media. Cinco. Es que levantan y bajan. Ese de letra así que de contar me cuesta mucho. Si no me lo ponen fácil, pues fíjense. Entonces, miren, aunque solo fuera para oír hablar del teorema de Gödel, ya les valía la pena haber venido a este congreso, ¿saben? Importantísimo. No el teorema en sí, yo no sé matemáticas y no entiendo el teorema, pero creo entender, he decidido que entiendo las implicaciones prácticas del teorema. Y es que solo comprendemos cabalmente aquello que hemos superado. Fíjense qué poco más. Solo puedo comprender y por lo tanto actuar sobre ello, transformarlo en algo práctico, en algo operativo, si lo he integrado cognitivamente, emocionalmente, en todos los órdenes. Incluso físicamente, en jara, como ustedes quieran, ¿no? En hipogeo, en tándem. Solamente si lo he integrado. Y fíjense, para entender la matemática tenemos que recurrir a la lógica, que es una parte de la filosofía. Si quiero entender el funcionamiento de la alta política, no la política de navajeo de algunos de nuestros políticos, no. La política de los principios, de los valores, de libertad, de justicia, de servicio. Si quiero entender esa política, tengo que dar un salto cualitativo a la ética. Lo del salto cuántico aquí se puede decir, ¿verdad? Sin que a nadie la duche. Un salto cuántico a la ética. Solo desde la ética puedo entender la alta política. Solo desde la lógica puedo entender la matemática. Solo desde el plano del ser, solo desde el plano óptico, espero que no haya ningún psicólogo en la sala, psicóloga, que haya venido a tomar café, pues no me citen, pero guarden eso para ustedes, solo desde el plano óptico podemos comprender el funcionamiento de la psique humana. Es el teorema de Gödel, está matemáticamente demostrado, la matemática no puede equivocarse, por lo tanto seguramente es verdad. Análogamente, decía, el hombre es el ser al que solo se encuentra cuando se supera a sí mismo. Este era mi maestro, ¿no? Pero en francés es mucho mejor porque es se dépasser, o sea, superar el pasado. Decía mi maestro, decía, l'homme c'est l'être qu'on ne retrouve que lorsqu'il se dépasse. Solamente encontramos al ser humano realmente cuando se supera a sí mismo. Qué curioso. Cuando supera su pasado.
Es decir, cuando se abre a la posibilidad de crearse un futuro, pero que también de recrearse en él, con el proceso. O sea que nuestra vocación es la de ser creativos, fíjense por dónde. Es la de ser creativos, es la de superar el pasado, es la de generar el entorno en el que queremos vivir, con otras personas, evidentemente. Al ser humano solo se lo encuentra cuando se supera a sí mismo, es decir, cuando da lo mejor de sí. Si los humanos somos capaces de dar lo mejor de nosotros, y si lo hacemos de un modo sinérgico, con un espíritu colaborativo, cooperativo, y no siempre de competitividad, y con consciencia de la interdependencia y de la interdependencia superior a la independencia. Miren, es simplemente superior porque es más real, porque la realidad es que somos interdependientes. No sé hacer esto, ni la ropa, ni hacerme la casa donde vivo, ni plantar tomates, no sé hacer nada de todo eso. O sea, me moriría a los 10 días. Soy un perfecto inútil. Necesito de todos los demás. Y la interdependencia es mucho más real. Si crear es hacer visible lo invisible, el plan, el proyecto, la idea, lo emergente es el proceso creativo. Es el proceso que manifiesta lo que estaba latente. Y el liderazgo emergente se refiere, fíjense por dónde, por una vez coincide la foto con la palabra. El liderazgo emergente es pura casualidad, ya han visto ustedes, fortuito. El liderazgo emergente se refiere al cuidado y a la realización del proceso, de ese proceso de manifestación de lo invisible y de lo latente, aquello que todavía no ha nacido, pero que pugna precisamente por nacer. Y fíjense por dónde hay una palabra, siempre la palabra, que explica ese transformarme yo al tiempo que transformo mi entorno. Y esa palabra se llama praxoléctica o praxología. No voy a preguntar cuántos conocen el palabra, porque no quiero quedar mal yo. Va a parecer que me lo he inventado. No me lo he inventado. Existe. Praxología o praxoléctica. Me transformo al tiempo que transformo el entorno. Y yo creo que si actuamos de esa manera, actualizando nuestro potencial, comprometiéndonos con crear nuestro futuro, estamos jugando la carta de la posibilidad. ¿Qué es la humana carta de la libertad? Y aquí hay una diferencia importantísima entre el animal humano y el resto de los animales. El resto de los animales han tocado techo de desarrollo. Un perro subaloica hace 5.000 años, que dentro de 5.000 años. Un ser humano no. Estamos en un estadio, decía, muy crepuscular, con un potencial, vamos a verlo en positivo, con un potencial de crecimiento muy grande. Y eso tendría que ser, digo yo, el liderazgo emergente, ¿no? Si funcionamos desde ahí, si cada uno se convierte en lo mejor de sí, y ponerlo en un proyecto, y ese proyecto se hace con otros, sinérgicamente, y transforma nuestro entorno, aunque sea nuestro entorno inmediato, entonces yo creo que nuestros hijos heredarán realmente la tierra, como dice el texto bíblico, ¿no? Y no un montón de escombros estelares que no sirvan para nada. Y que si Rorschach tenía razón en aquello que les decía de que todos somos tripulantes y que no hay pasajeros en el planeta, en la nave espacial Tierra, pues estoy seguro de que los que sigan podrán manifestar sus proyectos de futuro, porque nosotros hemos sabido hacer nuestros deberes. Y hacer nuestros deberes es funcionar como líderes emergentes. ¿Les interesa a ustedes la continuación de esto? Entonces vamos a ver si me apaño yo con estas cosas de la moderna tecnología. Bueno, pues un personaje que es James MacGregor Burns, no es un personaje cualquiera. Este señor fue presidente de la Asociación Americana de Ciencia Política y escribió lo siguiente: el liderazgo es el tema más estudiado y peor comprendido de las ciencias sociales. O sea, no anima mucho, ¿verdad? Anima mucho menos si ustedes van a su libro, que se titula Leadership, que yo, si están ustedes insomnes, tienen una opción: o la guía de teléfonos o el libro de MacGregor Burns. Es enormemente aburrido y es muy difícil. Los amigos anglófonos dicen hard to grind, es difícil llegar al meollo. Miren, un psiquiatra de la Universidad de Stanford, Irving Yalom, escribió un libro que está publicado aquí en Herder, en Barcelona, en la traducción española, Psicoterapia Existencial se llama el libro. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Y en él habla de las 4 ansiedades existenciales. Y dice, la primera ansiedad existencial es el miedo. ¿Y cuál es el miedo por antonomasia? El miedo a la muerte, ¿no? La segunda es el sentido, la presión que tenemos por dar sentido a nuestra vida. La tercera es la soledad. Y la cuarta es la libertad. ¿Qué hacemos con eso, no? Es una patata caliente, ¿qué hacemos con ello, ¿no? Y dándole vueltas, pensando, reflexionando sobre estos cuatro ansiedades, se me ocurrió inventarme, pero que no me los he inventado yo, sino que estaban ya ahí inventados, 4 arquetipos existenciales que pudieran lidiar con cada una de esas 4 ansiedades existenciales. Es decir, el héroe, la heroína, es la persona que se enfrenta con coraje al miedo, a la muerte, desafía a la muerte, porque entiende que hay cosas más importantes que la vida.
Por ejemplo, los valores que defiende. Ahí escrito: la muerte segura, acéptala. Sí, fácil de decir, pero cuando se muere un ser querido nos cuesta, ¿verdad? Cuando morimos nosotros no lo sabemos todavía, probablemente menos, pero cuando morimos un ser querido es muy duro. En todo caso, el héroe, la heroína es el arquetipo que enfrenta el miedo a la muerte. El líder es la persona que da sentido, el meaning maker, dicen mis colegas anglófonos, el que da sentido, es decir, significado y orientación a la acción. Si el sentido es subjetivo, ¿por qué no lo creamos? Ya hemos hablado del proceso creativo. La soledad, el genio que es la persona que ha descubierto que es un niño, el genio no se ha olvidado que es un niño, no se me olvide si lo ha redescubierto, habrá todo tipo de casos, de casuísticas, o todavía no se ha olvidado. Si alguno de ustedes no se ha olvidado de que es un niño, pues ya sabe, es un genio, ¿no? Porque los niños tienen una dimensión genial. No se sienten nunca solos, saben que la soledad es imposible porque estamos realmente interconectados, ¿verdad? Es imposible, lo mejor que podemos hacer es experimentarlo. Y el maestro sabio, es el que encuentra el modo de volar en libertad, de disfrutar la libertad, que por otro lado es necesaria, con lo cual lo mejor que podemos hacer es gozarla. Bueno, yo no tengo tiempo de hablar de todo esto, pero sí un poquito del liderazgo creativo. El liderazgo creativo es una conversación de conversaciones. Es un pretexto, más que un texto, que nos permite hablar de la visión, de ese sueño, de ese proyecto al que me refería, hablar de comunicación, porque una vez que el sueño, que la meta se diseña, hay que comunicarla a la gente para que la hagan propia, mejor si la construimos con los demás, con nuestros colaboradores. Hay que hablar de estrategia, estrategos, el general, es decir, el que tiende el puente entre el presente y el futuro. ¿Dónde estamos ahora? Diagnosis de presente, ¿dónde queremos estar mañana, en el futuro? Y por supuesto de la creatividad, llevamos un rato hablando, de la integridad, se habló también esta mañana, la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. El liderazgo es un medio para un fin y es una actividad que se realiza en la confluencia entre el yo, que asume ese rol de liderazgo, los otros, los colaboradores y la situación. Cada situación demanda un tipo de liderazgo distinto. En un seminario ustedes probablemente exhiban un rol de facilitadores de los procesos creativos de las personas que vienen a sus seminarios con enfoque integral. Pero si de repente hay un incendio, ustedes no se convierten en un líder democrático. ¿Les parece que pasemos a votación si nos quedamos aquí hasta que dos participantes caigan ahogados por el humo de aquel rincón o abrazados por el fuego ese? ¡No! ¡Todo el mundo fuera! No, se convierten ustedes en un líder autocrático porque lo importante ahí es salvar las vidas de la gente, ¿verdad? Entonces es la situación la que demanda el estilo de liderazgo que interesa, ¿verdad? En todo caso, podríamos oponer un liderazgo situacional con un locus de control externo, el fuego, y una necesidad de salvar vidas, también que el liderazgo situacional puede ser bien útil, con un liderazgo creativo en el que importa la autonomía, la decisión, la DPI, la decisión personal irrevocable de la persona. Autónomos, como ustedes saben muy bien, es capacidad de dotarnos de las propias normas. El locus de control es interno, es nuestra jerarquía de valores la que está en juego, y jugamos la carta de la posibilidad, que es la humana carta de la libertad, frente a las leyes de la probabilidad a las que están sometidos el resto de los animales. Y una de las cosas curiosas, no sé cómo voy de tiempo todo esto, una de las cosas curiosas en relación con el liderazgo es que mis colegas, aquí tenemos un ilustre colega que se ocupa de liderazgo inglés. Claro, el liderazgo viene de leadership, viene del inglés, pero yo no he visto, no sé si Peter, tú conoces algún autor que me haya explicado de dónde viene la palabra líder, ¿no? Yo no lo he encontrado a ninguno, y entonces me lo he tenido que indagar yo o inventar. No sé muy bien dónde está la investigación y dónde empieza la invención. Pero en todo caso, porque fue una noche además que no podía dormir y bajé a la biblioteca y me puse a buscar diccionarios de anglosajón y historia en inglés y lo encontré ¿cómo se dice? Lo encontré documentado en el siglo IV, fíjense si ha llovido, como lodestone, piedra cargada de poder, o sea, talismán, como lodestar, estrella guía, y como lizan, que es un verbo arcaico de inglés antiguo que significa viajar. Entonces el líder sería una persona que tiene un valor, pero un valor que es un valor oculto, no es como el de una gema, no como el de una joya, sino oculto, que emerge cuando la situación lo demanda, una capacidad de guiar al grupo en la buena dirección, se supone, y un acompañamiento de ese grupo desde el punto de partida del presente al futuro, que es el escenario prospectivo que queremos crear. Por lo tanto, lodestone, lodestar y lizan.
Los pilares del diálogo creativo son la credibilidad y la eficacia. Y por un lado he puesto el carácter moral, los ideales, y por otro lado he puesto la inteligencia creativa, es decir, la profesionalidad. Esos serían los parámetros en los que nos movemos. Por lo tanto, ahí están los valores, la visión y la misión. Liderazgo desde una óptica dialógica es prestar atención a las personas y prestar atención a las tareas. Es decir, a la eficacia, a la realización, a la consecución de objetivos, a completar misiones, y en ese sentido desarrollaríamos el yo crítico. Sería la metáfora del capitán profesional satisfecho con la misión cumplida, ¿verdad? Por otro lado, la confiabilidad. Vemos desde algo y visión dialógica. La confiabilidad, orientado a inspirar personas, a armonizar procesos y a coordinar a esas mismas personas, ¿verdad? La metáfora puede ser la del director de orquesta vocacional que disfruta el proceso. El yo creativo, yo crítico, yo creativo. Y se ha acabado, fíjate, que ha acabado en un punto estupendo porque es justamente el modelo, la estructura mental del líder creativo, la aptitud y la amplitud en la que deberíamos de trabajar para desarrollar las destrezas, las metadestrezas que necesitamos, y el modelo IDEC, el Instituto para el Desarrollo de la Creatividad de Liderazgo Creativo, que el año que viene podemos continuar desarrollando. Muchísimas gracias por su atención. Hola. Bueno, pues después de esta intervención de César, que ya veis que efectivamente tan interesante como la de Peter, porque parece que se conocen de toda la vida y que han estado trabajando juntos. Lo hacemos hace un ratito. Entonces, ¿por qué? Porque es que efectivamente es importante liderarnos a nosotros mismos para poder liderar también el grupo en el que estamos y liderar el mundo igualmente, ¿no? Porque somos responsables todos de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a ver qué preguntas queréis hacer y hacemos una cosa. Él va respondiendo y cuando llame Wilber nos callamos de esas preguntas a César. Sería bueno que viniera Peter para aquí también, porque como es el mismo tema, el problema es el idioma, ya sé, pero es que es muy interesante, sería muy interesante. Yo estaría interesado en escucharle a él. Esas son respuestas, ¿no? Las mías más o menos ya me las sabré. Bueno, pues que no sean muy difíciles, por favor, porque esta hora... Peter, would you like to come here to the table? It's the same subject, so please do come here. We need you here. Somos complementarios. Lots of connection, absolutely. Todos a la vez, ¿no? Por favor. Muchas gracias, ¿no? También a los ponentes por contribuciones. Yo quisiera saber si podéis trabajar un poquito o cómo deberíamos trabajar, porque ha salido el término, que lo has pasado un poco por encima, pero yo entiendo que este es importante, que es que muchas veces el liderazgo, una cosa es esto que nos cuenta y otra cosa, bueno, que es una propuesta, y otra cosa es que donde yo veo, donde está la gran dificultad, es cómo desaprendemos los modelos mentales que tenemos. Es decir, cómo podemos hacer estas cosas tratando de superar nociones tradicionales, posicionamiento. Eso es una primera. Y la segunda es cómo podemos abordar el liderazgo, no solamente desaprendiendo, sino conociendo que
hoy día, yo soy del campo educativo, concretamente, ¿no? Cómo incluso hoy día el perfil del alumnado, el perfil incluso de la gente joven que está llegando a las organizaciones, no tiene nada que ver con el perfil competencial, con los valores, con la manera de afrontar la vida, con la forma de razonar, etcétera, que se tiene normalmente la gente con una cierta edad y que son los que normalmente ocupan puestos de liderazgo, ¿no? Pero cómo compaginar, cómo desaprender y cómo acercarnos a esos nuevos perfiles de pensamiento, de modelos mentales que están llegando a nuestras organizaciones. Gracias. Pues que lo que usted plantea es un seminario de brindamos a nuestra maravillosa organizadora. A ver, una cosa, en el caso, un momentito, en el caso de que estéis respondiendo y suene el teléfono, la pregunta se responderá al terminar. ¿De acuerdo? ¿Cómo desaprender? Yo voy a hablar desde mi experiencia como facilitador de procesos creativos, ¿no? Más que como profesor universitario, que también soy. Pero son dos gorros distintos, ¿no? Pero como profesor universitario, el acento, y con esto a la segunda también de paso, ¿no? Me aproximo. Es decir, los profesores tenemos una obsesión con la estructura. Es decir, cuando uno planifica un programa, hay estructura y hay espacio. Entonces, los profesores tenemos obsesión con la estructura. ¿Has acabado el programa, Mario? La típica pregunta de los profesores. ¿Has tenido, creo que hay profesores aquí que entienden lo que digo? ¿Has terminado el programa? ¿No has acabado el programa? ¿Qué pasa? Es decir, como si hay que el conocimiento fuese algo que se da a cubetadas, ¿no? Cuando el conocimiento, el recipientario, el alumno, lo construye. Es decir, yo lo que puedo es darle información, hacerle leer textos estimulantes, pero el conocimiento lo construye cada cual. Es un conocimiento relevante para él o para ella. Hay unas perchas donde tenemos nuestros conocimientos y hay nuevas prendas, nuevos abrigos que llegan y los vamos resituando en esas perchas, ¿no? Y los abrigos a un lado, las camisas de verano al otro, ¿no? Entonces, por eso digo que no podemos transmitir conocimiento. Lo que hacemos es estimular la construcción individual de ese conocimiento, individual y colectivo, porque el aprendizaje tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. Entonces, ¿cómo desaprender? Pues yo diría familiarizándonos con modelos más eficaces. Por ejemplo, ¿cómo desaprender el sistema dualista de la enseñanza tradicional con un foso? Ustedes no se dan cuenta, aquí hay un foso de reptiles, cocodrilos. Aquí no, porque este es otro sitio distinto. Pero si no fuera otro sitio distinto, habría un foso de reptiles para significar cuerpo docente, los que tenemos todas las respuestas, cuerpo discente, los que vienen con tabula rasa. Absolutamente absurdo. Ahí hay mucha más sabiduría que aquí, aunque solo fuera por el número de personas que hay. Con más experiencia, más reflexión, más libros publicados, leídos, lo que sea. Por lo tanto, esa distinción dualista de lo docente y lo discente no tiene absolutamente ningún sentido. Y menos en el área de la información, donde mis alumnos, así como soy un manazas con estas cosas, como ya han podido comprobar, mis alumnos navegan por la red, bueno, en fin, con los ojos vendados, ¿no? Y tienen más posibilidad de conectarse a un circuito telemático y tener más información que yo mismo. Por lo tanto, otra cosa es que tengan el criterio, ¿eh? Para deslindar el trío de la paja. Eso lo da la madurez, ¿no? Peinar canas, y eso, claro, es otra historia. Pero, ¿cómo desaprendemos los modelos? Exponiéndonos a otros modelos más eficaces, y como las personas son inteligentes, cuando vean que hay otros modelos más eficaces de hacer las cosas y mucho más satisfactorios, pues poco a poco se irán familiarizando con los modelos